Saludos, bienvenidos nuevamente a nuestro Junte Financiero. Hoy tenemos un tema muy importante y dos invitados especiales, Manuel Vilches, coach financiero, y Ricardo Tirado, gerente y representante de la empresa FOSI SRL. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es las estrategias de crecimiento financiero para las pymes. Hoy en día tenemos grandes retos dentro del crecimiento de las empresas y más de las pymes, que representa un número importante en el desarrollo de nuestro país, ya que yo entiendo que en la pirámide empresarial conforma un gran porcentaje, donde aquí tenemos emprendedores, microempresas que desean insertar nuevos productos en el mercado y qué más que las instituciones financieras pueden apoyar en este crecimiento. Así es, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que para mí es un placer y justamente en el mes de las MIPYMES, o sea que creo que cae perfecto para todos nosotros que somos emprendedores y los que nos están escuchando o viendo que también les interesa mejorar su negocio, hacer que crezca, porque al final ese beneficio que tú puedes obtener como emprendedor es un beneficio que también tú se lo puedes pasar a esas personas que tú impactas directa e indirectamente en tu empresa, o sea que al final es un crecimiento para todos, hasta para el país. Claro que sí. Y no obstante, pues, un ejemplo, yo diría, de un crecimiento tal, tanto en estrategia financiera como Ricardo, de su empresa FOSI RL, que nos va a contar algunas experiencias desde sus inicios, cómo empezó y qué precisamente qué estrategias utilizó para dicho crecimiento de la empresa. Sí, y se dice fácil hoy, y no me puedo sentar hoy aquí a decir, bueno, he crecido bastante, pero hay muchos factores que tuvieron que ver para poder estar sentado hoy y poder hablar de la estrategia, de lo que funcionó y lo que no funcionó. Y sí, FOSI, gracias a Dios, FOSI ha ido creciendo de manera cuántica, de manera rápida. Pero aunque hoy lo vemos como si fue algo que ya llegó y que estamos llegando a un buen sitio y a un buen peldaño, como que hay mucho camino todavía que tenemos que seguir trabajando. Claro que sí. Me place comentarles, pues, he visto, como ya había mencionado, cómo la empresa creció, porque hemos trabajado de la mano. Estoy gerenciando FOSI desde sus inicios como pequeña empresa micro. Luego pasar a un segmento ya donde se comprende a lo que es las pymes, banca ya, una banca más robusta con el catálogo de productos que pueden presentar las instituciones financieras. Y en este caso lo que queremos incentivar es cómo las pymes pueden iniciar, cómo las instituciones financieras puedan apoyarle para ese crecimiento, conocer cuáles indicadores financieros corresponden o componen a una pyme. Y entiendo que esto es un punto importante para el mismo desarrollo de las pymes. Ahora, Abimael, yo tengo una pregunta, genuinamente, y me imagino que el público también la va a tener, y es, tenemos el fundador de FOSI, Claro. pero me gustaría saber un poco de qué es FOSI, qué hace FOSI y qué servicios ofrece. Es bien curioso porque ahora que lo estamos hablando, FOSI arrancó como un incentivo para aumentar la autoestima de la República Dominicana. Oigan, ¿por dónde fue que yo empecé? Wow. Okay. Porque nosotros teníamos un libro de fotografía que se llamaba As We See It, que era un libro que me mostraba la mejor parte de la República Dominicana. Y yo me dediqué por muchos años, junto con otras socias que tenía en ese momento, para desarrollar eso. Luego empecé a incursionar en otras áreas que a mí me gustaban, que siempre me gustaban desde chiquito, como que era la importación de artículos. Y empecé a importar artículos ferteros. Obvio, en el interín hubo una transición desde un libro de fotografía a entrenamiento de desarrollo personal y transformacionales. Bastante y de cambio, bastante amplio. Y de ahí salté a la importación de artículos ferteros. Lo lindo es que FOSI significa pluralidad de enfoques. O sea, que habían varias. Yo dije, yo me voy a enfocar. Desde el inicio fue así. Desde el inicio yo sabía que habían varios lugares por donde yo iba a sembrar. Entonces, termino importando artículos ferteros y químicos justo antes de entrar a la pandemia. Y ahí empezó todo el crecimiento de una manera totalmente diferente, donde yo me di cuenta que para yo poder crecer, yo iba a tener que apalancarme en instituciones, en personas, iba a tener que buscar aliados reales, porque, como dicen, lo primero que tú haces cuando tú necesitas dinero, tú buscas tres gente, friends, family and fools. Claro. Y yo lo que hice fue, yo dije, bueno, yo tengo que hacerlo a través del banco. Inclusive, yo recuerdo un momento cuando yo llego donde Abimael, salí justamente en pandemia, y le digo, Abimael, mira, yo sé que quizá el crédito no está en el mejor de los sitios donde tendría que estar, pero dime cómo lo tenemos que hacer.
Y ahí fue sentarnos a ver, ok, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y fue como un plan de trabajo que nosotros hicimos y estaba en otro banco, para poder llegar al banco y poder crecer. Valga la cuña, pero de verdad, el Santa Cruz en eso me dio la mano full. Y Abimael fue gracias a él yo estoy... Se pudo lograr. Mucho, sí. Y entonces ahora Fossi, ¿a qué se dedica exactamente? Sí, vendemos artículos ferreteros y químicos. Nosotros tenemos una red somos distribuidores ferreteros, mayoristas, Ok. importadores principalmente. Importamos productos de diferentes partes del mundo y químicos también. Ok. Bueno, Abimael, ya. Esa era mi duda. Sigue adelante. Hablando un poquito con Ricardo, como tal, él bien indica, Fossi es una empresa muy amplia, como bien comenta de sus inicios. Pero hay algo que tú tocaste, que me gustaría que los oyentes escucharan. ¿Cuáles fueron esos puntos, esos yo diría tropiezos al inicio de tú empezar como pyme, que te llegaron en el momento? Mira, hay una situación de flujo de caja que toda la pyme, yo creo que ahí estamos de acuerdo. O sea, no importa por dónde te arranques, siempre hay que buscar la manera de tener un flujo de caja positivo. Y para tú poder tener un flujo de caja positivo, tú necesitas ventas, pero también tú necesitas controlar costos. Y cobrar. Y cobrar. Entonces hay gente que dice, bueno, no, le vendí tanto a fulano. No, no es tanto vender, es vender y también cobrarlo, como está diciendo. Claro. Hay que cobrarlo, pero también hay que entender que hay que pagar impuestos, que hay que pagar una serie de costos que no se ven. Cuando tú haces una empresa, no se ven, nadie te dice a ti, mira, estos son los costos con los cuales tú tienes que contar, o no, bueno, si tú se lo dices. Claro, exacto. Pero realmente esos fueron los primeros factores cuando yo entendí que no era comprar a 2 y vender a 3, porque no es tan sencilla la ecuación, porque si hubiese sido así de sencilla todo el mundo lo hiciera. Sí. Pero por eso hoy en República Dominicana el que ve estadísticas se da cuenta que mucha gente le debe dinero a la DGI. Entonces esos fueron de los primeros tropiezos que yo tuve. Fue, ok, yo debo de organizarme, entendiendo que yo tengo un socio que se llama DGI, que yo tengo que compartir con él, que para la grande quizá no es nada, para una empresa grande quizá no es nada, pero para mí representa una gran parte de mi propio capital. Entonces, cuando yo entendía que yo tenía que pagar el ITEVI, que yo tenía que pagar anticipo, que lo que sea que yo tenía que pagar, esos aprietos y esos ajustes que tuve que hacer al principio, fue mucho sacrificio. Hasta que lo pudimos lograr empezar a entender, a crecer con eso y a saber que eso era algo que tú siempre vas a tener. Exacto. Hay que entrarlo como si fuera un gasto, como si fuera el gasto de alquiler, básicamente. Claro. No, en la proyección. Y Ricardo tocó un punto importante que voy a hacer énfasis. Tocaste el punto flujo de caja. Hoy en día las pymes, como dice Ricardo, yo voy a comprar a 2 pesos, voy a vender a 5. Es importante tener el conocimiento de lo que es un flujo de caja, porque es lo que me va a alimentar mi empresa día tras día. Recuerdo en tus inicios, cuando estuvimos por allá en mi oficina, y armamos, como dice el esquema. Y yo dije, no, lo primero que tenemos que hacer, vamos a hacer un presupuesto. Un presupuesto de tú conocer tus productos, a qué mercado le vas a vender y cuáles van a ser tu rentabilidad o tus utilidades. Ahí establecimos un plan, un presupuesto, un plan estratégico. Identificamos cuáles fueron o cuáles van a ser en ese momento los puntos de ventas. Tu empresa necesita puntos de venta, porque también es importante identificar eso. Si tú no necesitas puntos de ventas, pues entonces ahí tú reduces un costo inicial. Claro. En el caso de Ricardo, pues él se enfocó a una distribución masiva. Yo voy a ser proveedor. Cuando tú manejas una materia prima, tener un punto de venta te incrementa un gran costo. Sí. Es decir, que lo importante aquí, algo muy importante que dijiste, establecer tu flujo de caja, una planificación, identificar bien qué te va a dar rentabilidad. Sí, eso es así. Yo creo también que con el tema de la globalización, muchas personas en algún momento, incluso yo, lo admito, he pensado en que, bueno, yo quizás también pudiera ser proveedor, como la propuesta que hizo Ricardo, y le ha ido súper bien. Y hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta con eso a nivel financiero, y se conecta con el flujo de caja, y es que cuando tú te enfocas en ser proveedor de empresas, por lo regular, tus cuentas por cobrar son muy largas. Claro. Y entonces ahí viene el tema del flujo de caja que la gente a veces descuida, porque como por naturaleza y por un poco de quizá de desconocimiento, soy más emprendedor en el área que sé, más que entender cómo funciona la administración de una empresa, Claro. descuidamos el seguimiento de esas cuentas por cobrar. Y eso
es un caos al final. Incluso dificulta muchísimo el tema hasta de bancos. Porque el banco dice, pero espérate, yo veo que tú vendes mucho, pero yo no veo movimiento en la cuenta. En la cuenta nunca hay dinero. Entonces, Claro que es sí. un indicador que yo, que trabajé en análisis de crédito, sobre todo con la parte de pymes, medianas y grandes empresas, lo tomamos muy en cuenta. Entonces, yo lo que creo es que algo que siempre lo hemos dicho aquí y siempre lo trato de decir, que en el caso de las pymes, sobre todo cuando están en crecimiento, se ve muy afectado el flujo de efectivo, tú lo que no deberías de poner candado cuando te roben. O sea, tú deberías de, antes de que tú estás viendo que el crecimiento está muy alto, pero tus cuentas por cobrar también están creciendo, pero tus costos y gastos se mantienen, entonces tú deberías tomar acción. Y, por ejemplo, ahí es donde Abimael me parece una buena idea, porque tú ya ves que tú lo vas a poder ayudar. Claro, y un punto importante, y vamos a entrar al punto de conocer qué son estados financieros. Ya cuando hablamos de una pyme, ya una empresa ya que está madurando, ya entran lo que son los estados financieros que el cliente o el gerente, representante legal de la empresa debe conocer. Recuerdo también al inicio, o sea, que estuve explicándole a Ricardo, mira, en tus estados financieros aquí hay partidas importantes que tú debes conocer. Y una de ellas... Mira, ahora me acuerdo de algo, que es una cosa como te enseñan y nos enseñan a nosotros a leer los estados y otra cosa como lo lee el banco, como lo entiende el banco. Entonces hay veces que también yo debo entender que el banco también es mi cliente. Claro. A veces uno piensa, no, yo soy cliente del banco, pero también el banco es mi cliente porque el banco me va a dar una facilidad a mí, me va a dar un dinero a mí, me va a dar lugares donde yo puedo cortar costos también como yo puedo cortar costos. Me da ventaja, pero yo tengo que saber cuáles son esas ventajas que existen y que están disponibles para mí. Entonces, ahora que Abimael le dice eso con lo de los estados financieros, algo muy curioso, porque él me decía, está bien, tú estás aumentando mucho esto, lo que tú dijiste, el estado de resultados te aumentó mucho la venta, pero a veces no es tanto la venta que tú tienes. Si tú estás creciendo de una manera realmente orgánica, de una manera que realmente te funciona, que realmente va subiendo la empresa, que si tú estás viendo los factores adecuados, como también el banco te está viendo, porque en algún momento el banco se va a volver también un cliente tuyo. Sí, sí. Y es casi un socio. Sí. Básicamente, o sea, yo me acuerdo cuando estábamos en análisis de crédito que veíamos empresas que tenían un 40% de deuda bancaria y un 60% de patrimonio. O sea, básicamente el 40% era de deuda, era del banco. Y creo que ahí es que funciona el tema de la alianza y el apalancamiento que nos pueden dar los bancos a nivel de empresas, de MIPYME y demás para poder crecer. Pero nosotros, como emprendedores, también tenemos que poner de nuestra parte Claro. y tener la parte de organización financiera y demás. Ahora, ¿y qué otras cosas son importantes que ustedes toman en cuenta para eso? Una de las cosas también importantes que nosotros tomamos en cuenta es el punto que mencionaste. Si tú como empresa vendes mucho, conoces tus costos, sabes qué partida impositiva tú vas a pagar, pero en tu cuentas corrientes de las bancarias no hay ningún movimiento. Como yo como banco sé tu comportamiento, tu flujo de caja. Claro. Es algo importante también. Claro, que son de lo que viene del mismo mercado de nosotros. Viniendo de un mercado informal, es muy fácil tú no querer, y esto pasa a cualquier persona que está arrancando un negocio, que dice, bueno, esto no lo paso por la el cuenta de la banco, empresa, claro. me quedo con el dinero en efectivo. Y eso es una situación, o sea, Es un grave cuando tú entiendes de que es más fácil estar formalizado y pagar impuestos, y la verdad, suena raro lo que estoy diciendo, yo mismo hace 10 años tú me preguntabas eso y yo decía, mira, vamos a ver la manera de cómo se hace. Claro. Pero con el tiempo yo he ido entendiendo de que como empresa, mientras más yo logro formalizar las cosas, mucho más control yo voy a tener sobre todo. Porque lo que no te funciona para una cosa, tampoco te funciona para la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo no estoy entrando todo el dinero a través del banco, significa que el dinero está fuera del mismo sistema, vamos a llamarle. Pero entonces también cualquier empleado mío puede entender eso y puede también hacer lo que quiera con eso. Entonces también yo tengo una desventaja como empresa organizacional y como procesos y como estructura de empresa. Ya yo tengo una situación. Claro. Entonces a veces tú dices, bueno, para tú ganarte, y yo recuerdo una persona que para tú ganarte un poco más de dinero, tú dices, no lo voy a hacer de esta manera. Yo recuerdo una vez una empresa amiga de nosotros que me asesoró y me apoyó mucho en eso, que un día estaba hablando con alguien y alguien menciona, pero ¿cuál es ese estado? ¿El que va a la renta o el del otro lado? Que antes se utilizaba mucho. Se utilizaba mucho más, claro. Aquí. Y nosotros dijimos como, no solamente hay uno. Porque esa dualidad hay gente que dice para sacar ventaja. Ujú. Y hay veces que es más fácil o es más complicado como empresa tú tener dos que tener una realmente que funcione. Porque el trabajo como pyme es bien sencillo. Yo tengo que expandir
lo que yo tengo que hacer es expandir mi empresa. ¿Cómo yo la voy a expandir? Con todos los socios y todos los agentes que me vayan a ayudar. Claro. Entonces eso fue algo que como que me quedó muy claro y muy marcado, porque ¿por qué no lo hacemos todo un proceso real para que funcione a lo interno? Porque me funciona para organizar la empresa, y me funciona a lo externo porque también voy a poder adquirir accionistas, no accionistas, sino socios, personas, allegados que pueden ver esa confianza en mi propia empresa. Claro. Y el mismo banco que te permite crecer, sobre todo en esos proyectos que no son de servicios, sino que tienes que comprar materia prima o insumos para vender, que se necesita mucho capital, y probablemente uno que está emprendiendo no tiene tanto dinero. Claro. Y fácilmente un contenedor te vale $80,000. Claro. Y ahora, si tú no tienes el banco de soporte, es mucho más complejo. Claro. Y algo también que no debemos dejar pasar por alto. Recordar a las pymes que al inicio, ¿cuál es el pulmón de la empresa? Es su gerente. Sí. Si el gerente o representante de la empresa no está bien organizado financieramente personal, entonces la empresa va a seguir ese mismo ritmo. Si tú tienes tu empresa y tú tienes todas las ideas, tu cronograma de cómo crecimiento, y yo como gerente de empresa tengo una desorganización financiera, la empresa va camino a la desorganización. Claro. Porque lo que pasa muchísimo es que la mayoría, y lo entiendo, me pasó en un momento también, sobre todo al inicio, ponemos un negocio, ponemos una empresa para poder vivir. O sea, yo no lo estoy viendo con una visión de que este va a ser un negocio que no me va a dejar rendimiento o dividendos o un pago para mí en los próximos 10 años, sino que yo lo necesito porque yo estoy dejando de trabajar para entonces ganar por aquí. Claro. Y aquí, obviamente esto viene mucho con la experiencia que ya he tenido y demás, pero hay que tener muy claro que ninguna empresa que esté iniciando y tú le saques todo el dinero va a crecer. Claro, es lamentable. Claro. Tú siempre vas a necesitar dinero. No hay una empresa que esté iniciando que le sobre del dinero. Claro. Lícitamente, ¿verdad? Estamos hablando de empresas reales. Entonces, a ti nunca te va a sobrar, eso hay que tenerlo claro. Ahora, lo que tenemos que ser conscientes, y es algo que yo le digo a algunos emprendedores y a algunos no les gusta, pero es la realidad. Y es que el emprender, si tú quieres un futuro de crecimiento, tiene que tener sacrificios hoy. Si no, va a ser imposible tú poder crecer. No hay ninguna empresa que sin sacrificio de su dueño o de sus accionistas primero, en esos primeros años, ha crecido lo suficiente para que sea una empresa grande. ¿Sabes que yo te escucho y yo digo, al César lo del César? Si la empresa no te está produciendo suficiente, tú no tienes cómo sacarle más dinero. Claro. No hay manera. Y por eso hay muchos emprendedores. Y yo mismo, o sea, hay veces que tú tienes que tomar préstamos a título personal para poder ayudar a la empresa y para poder inyectarle capital a tu propia empresa. Y eso pasa, eso es una práctica. En sus inicios eso es vital en la claro. Ese es el día a día. Porque tú eres el garante al final. Exactamente. Sí. Como gerente tú eres el garante. Ahora, hay algo que yo debo entender. Si el negocio no dejó el dinero que tú piensas que dejó, revisa bien tu número. Y si te dejó el dinero, úsalo. Pero si no te dejó el dinero, no pienses que el dinero es tuyo. Y esto es algo, a veces tú ves mucho dinero en la cuenta porque entró dinero de venta. Uh-huh. Ya automáticamente tu mentalidad empieza, pero es que hay dinero. Claro. Abre la llave. Sí. No te preocupes, ya por fin puedo pagar esto con mucha facilidad. Claro. Dale para allá. Sí. La idea es, entendiendo los números, yo ya puedo saber de con qué yo puedo contar y con qué yo no puedo contar. Y si lamentablemente tú no puedes pagar algo, no lo vas a poder pagar. Claro. Y esa sincerización que no existe, porque pensamos que, como tú esto lo sabes también, porque lo has vivido muchísimo, de que hay veces, los dos lo han visto mucho claro. eso, que el dueño de empresa piensa que la empresa, y en la MIPYME pasa mucho eso, que la empresa es parte de su cuenta de ahorro, cuenta de corriente. Claro. Error. Y la gente te dice, pero ponte un sueldo. No, yo puedo ponérmelo dividendo, yo puedo sacarlo como dividendo, hay muchas maneras de tú poderlo hacer, pero se necesitan estrategias claves para eso. Claro. Y tener claro que tú no puedes sacar el 100% de las ganancias. Claro. Que ese otro. Y ahí con el tema de que ustedes comentan, o el tema de las ganancias, dividendos, hay un punto que las pymes no están concientizadas en el momento. ¿Sabes qué es? Cuando tú tienes ya ganancias, tú aumentas tu capital. Pero ¿por qué no pensar de esas ganancias o ese incremento en el capital de rentabilizarlo aún más? ¿Por qué no colocar esa rentabilidad que tuviste anual, donde ya tú sacaste tus costos, pagaste tu sueldo y pagaste todas las partidas en tu estado de gastos? Eso que te quedó, ¿por qué no lo sigues rentabilizando? ¿Por qué no colocarlo en un fondo de inversión? ¿Por qué no generar intereses adicionales que te van a pagar a ti
para tú seguir aumentando tu capital de trabajo. Entonces ahí tocamos el punto de que la mayoría de las pymes pues entonces absorben eso. Bueno, yo tengo dinero en la cuenta como tú mencionaste, vamos entonces a ver qué voy a comprar. No, si tú lo rentabilizas, cada mes que tú colocas un monto rentable en un certificado financiero, un fondo de inversión a una empresa, pues te da un margen de beneficio de un ingreso que tú no contabas. Claro. Y sin mucho esfuerzo. Y sin mucho esfuerzo. Y sí, el dinero siempre tiene que tener movimiento. En cualquier MIPYME, cualquier persona, emprendedor sabe esto, cualquier empresario también lo sabe. Si el dinero está en movimiento, mayor dinero me va a estar dando y obvio, minimizando los riesgos lo más que yo puedo minimizarlo. Ahora, y eso que estamos diciendo, hay muchos, y eso es, y que justamente ayer estaba trabajando esto, es las facilidades que existen en cuentas corrientes de ahorro, de darte overnight dinero, de ganar dinero de un día para otro, a veces teniendo el dinero ahí. Porque hay veces que tú sabes muy bien que tú tienes 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares que van a estar parados por un tiempo. Si tú sabes que van a estar parados por un mes, sácale algo. Y la gente me dice a mí, bueno, pero no hay que sacarle tanto porque o sea, eso es muy poco lo que da. Sí, pero suma. Claro. Y a veces uno se nos olvida, como MIPYME, porque estamos tan concentrados en el negocio de nosotros, que también nosotros tenemos que buscar la manera de aumentar eso, de aumentar capital, de maximizar el dinero que yo tengo, cómo yo lo puedo maximizar todo el tiempo. Que eso son de las cosas que nosotros también discutimos bastante y hablamos bastante. Hey, mira, tengo este dinero aquí, ¿qué hacemos? Sí. Y yo voy preguntando, y bueno, y la gente dice, bueno, pero que el banco no ofrece nada. Mira, quizá, pero da algo. Claro, y cuando tú lo haces 4 veces al año, si se lo sumas, ya un dinerito. Ya, exactamente. No, y que la tendencia y el portafolio para las pymes es muy amplio. Sí. O sea, y eso es importante también que las pymes y dueños de empresas conozcan. El portafolio que tiene, o sea, Banco Santa Cruz para las pymes es muy amplio. Hay un sinnúmero de herramientas, cuentas corrientes, cuentas de ahorro que te generan una tasa de interés X mensual. Tú dirás, bueno, es poco, pero ok. Entonces vamos a colocarle un certificado a corto plazo con una tasa rentable que me va a dar mayor beneficio. No, yo quiero un poquito desentenderlo más. Vamos a colocarlo en un fondo de inversión. Es decir, hay un sinnúmero de herramientas. Totalmente. Y dicho esto, me gustaría saber de Ricardo, al inicio, a tus inicios, cuando empezaste en tu primera solicitud de crédito al banco, como ya una empresa constituida, ¿cuál fue tu temor al momento de tú tener una inversión X que quieras hacer para la empresa? ¿Cuál fue tu temor? ¿Cuáles fueron tus miedos? ¿Qué tú pensaste en el momento? Tú sabes que yo no sé, quizás porque estuve bien acompañado. Y de verdad no es porque tú estás ahí, pero también tú me ayudaste, en eso tú me ayudaste mucho a poder estructurarlo, a poder hacerlo. Y nosotros sabemos dónde íbamos. Claro. Y nosotros estamos claros y no es que yo, por si acaso, no piensen ahora que mi empresa está en un sitio, no, al revés. Le estoy metiendo más esfuerzo ahora que lo que jamás pensé que le iba a tener que entrar y mi idea es seguirla creciendo lo más que lo pueda crecer. Pero hay algo que yo estoy muy, muy consciente cuando voy al banco, que voy a seguir pidiendo, voy a seguir haciendo cosas. A mí no me gusta que me digan que no. Y tú lo sabes. Claro. Yo, cuando alguien me dice a mí, no se puede, yo, mira, déjame yo buscarle la vuelta de cómo que me van a decir que sí. Entonces yo ahí, como un poquito como Arjona, dije, dime que no, pero piensen un sí. Yo buscaba la manera, y sí, yo sí recuerdo que una vez, cuando arrancamos con la tarjeta de crédito, fue que empezamos, ahora me estoy acordando. Ya yo venía con una situación y le dije, pero ¿me lo van a dar o no me lo van a dar? ¿Me van a dar la facilidad o no me la van a dar? Que era una facilidad básica que yo necesitaba. Y que yo te dije en el momento. Y ahí tú me dijiste, mira, no se puede ahora, pero vamos a hacerlo de esta manera. Y cuando lo ajustamos, dijimos, se hizo. Pero y miren qué curioso. Yo estoy diciendo, no me lo dieron en ese momento. En ese momento, espérate, así no se puede. Y yo tuve que hacer una serie de procesos para poder llegar. Porque al final, yo creo que de nosotros se nos olvida, como MIPYME, nosotros queremos llegar a la Z, pero no queremos hacer la B, la C, la D, la E, la F. El trabajo sucio, como le dicen. Claro. Pero muy importante. Y esa paciencia a mí me ha costado mucho, como empresario, como dueño de la MIPYME, me ha costado mucho esa paciencia que uno tiene que tener para entender que esto es mes tras mes. Y mes tras mes uno tiene que saber cómo cierra tu cuenta, tú tienes que saber cómo cerraron todas tus cuentas. Claro. Porque el estado financiero no es que se revise una vez al año. O sea, Idealmente. esto es un mundo totalmente dinámico y esto es algo que nosotros tenemos que estar viendo los números constantemente. Y ojo, dicho esto, a las pymes no se le dice un no. Tú muy bien lo dijiste. Ahora mismo, por esta situación, no lo podemos otorgar o no puedes tener esto. Vamos a hacer un plan estratégico Siempre. a largo plazo, corto o mediano,
y se te va a otorgar lo que deseas. Y así fue. Sí. Ahora, Abimael, me parece interesante eso. Me imagino que la gente se está preguntando, lo que nos están viendo y escuchando, porque ustedes los dos tienen el contexto. Me encanta que yo no tengo nada de contexto de lo que ha pasado entre ustedes dos. Sí. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las principales cosas que cuando llegan pymes hacia ti hacen que tú en este momento no le puedas prestar? O sea, para que la gente pueda empezar a organizarlo desde ahora y ya cuando llegue donde ti quizás llegan más completo. Mira, una de las principales cosas que solicitan los emprendedores, las pymes, al inicio de llegar al banco, va a sonar un poquito chistoso. Yo quiero una línea de crédito. Claro. Pero mi respuesta es, ¿tú sabes qué es una línea de crédito? ¿Para qué funciona? ¿Cuáles gastos representa una línea de crédito? ¿De qué es tu empresa? Ahí entonces lo importante es conocer de qué es tu empresa. Si tú tienes una empresa de servicio, ¿por qué apalancarte de una línea de crédito? En ocasiones se puede dar el caso dependiendo de la magnitud de la empresa. Pero normalmente las empresas de servicio, pues yo particularmente lo que les recomiendo es un préstamo donde el cliente vaya pagando capital e intereses hasta X facturación. Porque cuando tú tienes un servicio, pues normalmente el retorno de ese servicio, 30, 45 días, no más. Pero en el caso de Ricardo, cuando estoy hablando de una empresa que tiene una materia prima, que es proveedor, ¿qué pasan con tus cuentas por cobrar? Por la misma tipología del negocio, tus días son mayores. Entonces a ellos le digo, sí, Ricardo, vamos a armar un plan para una línea de crédito. Claro, hay un ciclo de conversión de efectivo muy alto. Un ciclo Y los clientes también son fundamentales. Claro. Yo creo que es una de las cosas también que, Claro. que no se dice mucho y a veces la gente no lo piensa, pero el banco necesita saber quiénes son tus clientes también. Porque los clientes también te dejan saber qué tan seguro tú puedes estar de que el dinero va a retornar. ¿Cómo está, También, claro. cómo está contemplada tu cartera de clientes? Tus clientes son grandes empresas, son banca empresas, son mayores deudores. Son gobiernos. Son gobiernos. Entonces hay un sinnúmero de puntos que yo como gerente pyme pues asesoro al cliente. Otra cosa importante, cuando una pyme va a una institución financiera, aparte de quizás solicitar un financiamiento, yo le pregunto, ¿ya está constituida tu empresa? Claro. Se da mucho el caso. Sí. De que la gente, mira, yo quiero hacer esto, yo quiero solicitar un préstamo para yo empezar. No. Lo primero es, vamos a constituirla. Aunque tú no lo dejes inicio de una vez, ya tú le tienes un nombre, ya tú le tienes una cara a la empresa. Al momento de tú documentar el crédito, ya yo tengo como sustentar, mira, esta empresa se va a desarrollar en esta actividad y su gerente es esta persona. Tocamos el punto anterior. Cuando se presenta este caso, yo veo el historial del gerente. Claro. No, mira, ya hay una fuerza, una columna que le da peso al iniciar a una empresa. Que está tal como conversábamos con Ricardo. O sea, en sus inicios empezó así. Yo le dije, no, mira, vamos a empezar así, por estos pasos. Es decir, que más yo entiendo que las empresas no tienen ese conocimiento de esos puntos de cómo llevar a crecimiento unas pymes, que eso es lo que estamos tratando, de esos puntos, de cómo entender en qué punto ya se empiezan a confeccionar unos estados financieros. Y no, mira, vamos a hacer un estado proyectado. Pero yo le digo, tú sabes que es un estado proyectado. Ya tú empezaste a vender. Ya tu negocio funciona, lo probaste en algún momento. Lo probaste. Sí. Entonces son puntos que obviamente uno como gerente de las pequeñas y medianas empresas pues debe de indicarle a los clientes. Ok. Y entonces, si una persona nos está viendo ahora y tiene la duda, bueno, yo tengo un año, mi negocio funciona, ¿cuáles son las cosas que tú entiendes que debería esa persona empezar a organizar desde ya para que cuando llegue el momento de necesitar un crédito, de ser lo más listo posible? Y la conversación contigo no es que sea mala, Claro. pero sino que sea más corta. Y el proceso de que lo necesito y lo tengo sea más rápido. Claro. Aquí lo que yo entiendo que lo que es recomendable es, ya tú tienes un año operando, vamos a hacer tu primer estado financiero. Porque ya en tu primer estado financiero ya vamos a ver en números y partidas contables cómo inició ya tu negocio. Y mira, Ok. ¿sabes qué te estoy diciendo? Ahora también hay algo que tenemos que tomar en cuenta y es la estrategia que tiene la empresa. Porque hay veces que yo tengo ya un año, mi empresa tiene un año, pero ¿cuál es mi estrategia? ¿Dónde yo voy? Claro. ¿Qué realmente yo quiero como empresa? ¿Qué tanto yo quiero crecer mi empresa también? Porque hay números que de verdad crecerla necesita empleados, necesita estructura, necesita Capital. capital, lugar físico. Entonces, conocer también esa estrategia, también hay que presentarla.
de que, ok, yo necesito esto para obtener esto, yo necesito esta cantidad de dinero porque yo quiero llegar a tal sitio. Y eso sí yo creo que a los emprendedores nos cuesta. Primero hacemos el business plan y está todo muy, muy lindo en el business plan o el MVP, como se le dice. Ya tengo el MVP, sí, pero ¿a dónde es que yo voy a llegar? ¿Qué yo necesito? Yo realmente necesito empezar con una deuda tan temprano. Aquí, tener dinero por tener dinero, porque hay una cosa que tiene que ver con la mentalidad. Hay veces que como emprendedor tú te acostumbras a no tener dinero y a operar bajo un esquema de que no hay. Por tanto, cuando empieza a ver, tú dices, ya hay, dale, hazlo, a todos tus sueños, hazlo realidad. Sí. Entonces, hay algo que nosotros debemos saber. Si yo fui a pedir algo, yo fui a buscar un dinero, yo fui a hacer algo, porque la gente ve el banco básicamente, y la MIPYME ve el banco como dame dinero. Pero hay un sinnúmero de cosas antes de dame dinero que te van a ayudar mucho si tú realmente empiezas a hacer los tweaks que tú necesitas y también facilidades que te ayudan también a hacerlo más rentable todo. Sí, claro. Y otra cosa importantísima, que creo también lo hemos mencionado en un otro episodio de aquí, es que la gente a veces entiende que el banco no me quiere dar. Sí. Pero el banco lo único que está velando con esto es que asegurarse de que tú se lo devuelvas. Claro. Porque la gente piensa erróneamente de que al banco le conviene que tú no le pagues. Porque el banco te va a cobrar más y va a ganar más dinero. Pero no es así. No. O sea, al banco lo menos que quiere es que tú le dejes de pagar. Claro. Aunque te cobre por eso. Entonces creo que algo importantísimo, y ahí yo tengo sentimientos encontrados. Ojo, no quiero desarrollar tanto esta parte, pero sí tengo sentimientos encontrados. Pero algo importante que el banco tiene es que vela de que antes de yo prestarte esa cantidad que tú la necesitas y que te puede ayudar a expandir tu negocio, asegurarme de que realmente tú la puedas devolver. Y al final un beneficio para ambos, tanto al banco como para mí. Porque imagínate tú que le ha pasado a mucha gente, ojo, que se ha endeudado con familiares, con amigos, con otros tipos de financiamiento que pueden existir. Pongo el negocio que yo entiendo que funciona porque a mí me gusta lo que yo vendo, pero realmente no funciona. Y después me quedo con una deuda de $500,000, de $1,000,000 que tuve que invertir para rentar el local, para poder acondicionar el local de mi tienda, que estaba muy bonito. Y $1,000,000 parece mucho. Eso no da para nada. Claro. Si tú montas un local o una oficina, No, ya se te va así. en el día de hoy ya no. Entre los primeros 3 depósitos y la remodelación y 2 aires, se te fue $1,000,000. Claro. Entonces, imagínate tú que tú, por hacer todo tan rápido y no probar tu MVP, por ejemplo, y decir, bueno, el banco no me lo prestó, yo lo voy a buscar donde sea, de que tú tengas que en 6 meses, un año cerrar y quedarte con una deuda de $1,000,000. Eso no es un buen sabor para nadie. Claro. Entonces creo que es muy importante que la gente entienda de que el banco sirve como un aliado, pero también trata de protegerte Claro. a que si tú vas a endeudarte, tú realmente lo puedas pagar o que el negocio tenga el flujo para poder pagarlo. Claro, y bien dicho esto, como mencionas, también el banco lo que quiere es que las empresas crezcan, porque esto es un tema de ganar. Pero en muchas ocasiones, Ricardo, ejemplo, tenemos aquí como Ricardo como cliente invitado. Muchas ocasiones, Ricardo, mira, yo necesito para este proyecto, para este cliente nuevo, y el monto es tanto. Y yo le digo, ¿por qué ese monto? ¿Por qué tú entiendes ese monto? Bueno, porque es un cliente muy grande, ¿no? Vamos a ver los números de la empresa. Vamos a ver qué dice tu estado financiero. Vamos a ver cómo están sus flujos. Vamos a ver cómo están tus cuentas por pagar. Nunca, o la intención del banco es a las pymes, como bien dice anteriormente, decirle no. Yo te puedo cambiar tu esquema. Okay. Si tú entendías que era con esta facilidad de crédito, no, es con esta facilidad de crédito y este monto. Y hasta el momento, los montos, productos y que tiene la empresa FOSI ha crecido bastante bien. Es decir, que dado esto, es identificar el monto correcto que tú necesitas para tú iniciar, porque se da mucho. ¿Cuánto tú necesitas? No, yo necesito tantos millones de pesos. No, pero es que tú no necesitas eso. No, pero por si acaso. Ahí viene el tema de que eso es un costo financiero muy alto, aunque tus flujos estén buenos, pero hay que ver cómo son tus gastos, qué mercado tú te diriges, cómo cambia tus productos en cierto tiempo, porque la idea entre empresas, siempre van a haber empresas competidoras. Entonces, van a haber ideas de esos otros empresarios que quizás tu producto va a bajar su calidad. Ahí tienes tu incremento en esa facilidad que tomaste del X monto, donde ya tiene un costo alto financiero. Y el emprendedor que esté viendo esto, entienda algo. O sea, por ejemplo, con mi empresa, no fue como si yo
llegué a la empresa. O sea, yo cometí muchos errores. Yo hice varias empresas antes, he hecho varias empresas. Algunas me han ido muy bien, algunas me han ido muy mal. Pero yo también debo entender algo. Yo trabajo bajo un esquema muy familiar también. Mi empresa funciona también bajo un esquema familiar que también ayuda bastante. Claro. O sea, hay que entender también cómo tú estás creciendo, de quién tú te estás asesorando. Yo tengo un papá que es un verdugo en muchísimas cosas y él me ha ayudado muchísimo también a soportarme también. Entonces, en la asesoría se necesita tú tener muchos asesores alrededor de ti. A veces como emprendedor nosotros, no, yo voy a hacer esto y ya. No, hay que preguntarle a mucha gente, hay que hablar con mucha gente, hay que buscar mucha gente. Claro. Tú tienes que hablar con mucha gente y tú dices, bueno, pero me cuesta dinero. No, no te cuesta dinero. Tienes que preguntar cómo funciona la empresa. Y no es tanto buscar el que tiene el éxito, que parece un éxito, sino es quién realmente me puede a mí asesorar, apoyar, a estructurar la empresa, a crear las estrategias necesarias, a obtener los beneficios necesarios, a ver los mejores productos que yo tengo que encontrar. Y eso es la única manera que se hace, es preguntándole a todo el mundo y hablando con todo el mundo. Quizás no revelando tus propias estrategias, pero si tú no sabes, si tú nunca has arrancado una empresa, es muy fácil, como tú dijiste, tú vienes del mundo de análisis, ¿verdad? Sí. Eso significa que vienes de una multinacional o una empresa grande. Ahí ya todo está estructurado. Sí. La diferencia es cuando tú la tienes que estructurar, cuando tú la tienes que diseñar, cuando tú la tienes que hacer. Entonces, si tú eres emprendedor y tú estás viendo esto, empieza por estructurar toda tu empresa para que pueda crear la estrategia necesaria para poder llegar a donde tú quieres llegar. Claro. Y algo también que quiero preguntarte, Ricardo, que como estamos hablando con el tema de las pymes y fomentando las pymes, ¿cómo viste, cuál fue tu experiencia o el cambio al inicio de tú como emprendedor, persona física, como todo pyme empieza persona física, al momento de ya constituir tu empresa? ¿Cómo fue tu experiencia o cómo cambió tus clientes que te veían ya como una persona física cuando ya tuviste el nombre de Fossi? ¿Cómo cambió tu cartera de clientes? Tú sabes que a mí me pasó al revés, y eso es bien curioso. A mí me pasó al revés de que la gente pensaba que yo era persona física y yo era persona jurídica ya. Yo nunca hice persona física, yo siempre hice persona jurídica. Porque, y si no sabe la diferencia, es una tarea que le toca. Pero y la gente decía, pero Fossi, ¿qué es Fossi? Pero no es Ricardo. Y yo, no es Ricardo, es Fossi. Porque yo siempre entendí que la persona jurídica era la que mayor peso podía tener. Claro. Cuando yo iba a ver cuando iba hacia un banco, cuando iba a cualquier lugar, yo hice una SRL inmediatamente, no una EIRL, ni mi cédula tampoco, porque yo entendía que iba a tener mucho mayor facilidades por el nivel de crecimiento que yo quería tener. Inclusive mi capital suscrito y pagado al inicio y mi capital suscrito y pagado el día de hoy es totalmente diferente. Es totalmente diferente, claro. Justamente por eso, porque yo entendía que es alguien más, es una institución, es algo que me va a ayudar a mí a poder seguir creciendo. Y mi mundo no es nada más Fossi, yo quería otras cosas también para poder crecer. Entonces eso me ayudó a mí también a que Fossi pudiera aumentar y ser una parte de mí también. Y dicho esto, vemos ahí ya la respuesta. ¿Cómo incrementa un capital suscrito pagado de una persona física y yo como ente civil, cédula, a persona jurídica? Automáticamente se le da otro tenor a la empresa. Claro. Cuando se le da otro tenor a la empresa, yo como banco o gerente ya tengo otra perspectiva, ahí tengo otro análisis en los mismos estados financieros y la misma cara de la empresa. Es decir, que esto es muy importante, de incentivar a todo emprendedor, tal como hizo Ricardo, vamos a enfocarnos, vamos a crear mi empresa. Es una documentación legal que junto con su consultoría legal, abogados, pues vamos a crearte una empresa, aunque no empieces a operar, pero ya tú tienes un nombre y una estructura, tú le diste forma a tu empresa. Una formalidad, claro, ante los clientes sobre todo, claro, si tú quieres llegar lejos. Eso es muy importante. Y dado esto también, me gustaría preguntarte, Manuel, ¿cómo tú entiendes que los emprendedores de hoy en día pueden dejar ese temor o esa incertidumbre? No, el banco me va a decir que no, cuando nosotros como banco nos interesa apoyar las pymes. Sí, claro. Mira, yo creo que lo más importante aquí es que tú entiendas cómo funcionan los bancos. Sabemos, y es un tema más regulatorio que por cada uno de los bancos, que si yo tengo una empresa, yo debo esperar por lo menos 2 cierres fiscales para solicitar un crédito. Eso es lo primero. Entonces ya, si ellos sé que eso es así, no me puedo poner en la cabeza de que en un año yo voy a solicitar un crédito. Entonces, paso número 1. Paso número 2, la organización. Es muy importante que las pymes tengan controles y que tengan estados financieros. Un contador no es una inversión
no es un gasto, yo lo veo como una inversión, Claro. porque te permite entender cómo va tu empresa. Nosotros los emprendedores, en esa etapa de emprendimiento, digamos, esos primeros 2 años probablemente, vamos a hacer pulpos, vamos a hacer muchas cosas. Entonces, algo tan sencillo como tú contratar a un contador que te entregue los estados financieros versus tú ponerte tú a hacerlo todos los meses, te va a ahorrar un tiempazo Claro. que tú lo vas a poder invertir en estrategia, en ventas, en comunicación, en liderazgo, en crear equipos. Dificilísimo crear equipos. Bueno, Claro. tú eres experto ahí, pero es muy difícil y cuesta muchísimo y parece que no, pero cuesta mucho tiempo y mucho aprendizaje. Entonces, yo lo que creo es, tú deberías de aprovechar y apalancarte de las cosas que están disponibles, como tener un contador. O sea, tener un contador no solamente para la declaración de impuestos, sino que te entregue los estados financieros, cosa de que una vez al mes tú te sientes y veas qué cambió, qué mejoró o qué no estamos cumpliendo con lo que proyectamos. Eso es vital. Porque ya cuando tú pasas ese ciclo de esos primeros 2 años, tú vas a llegar al banco listo. Que tú vas a llevar y le vas a decir, mira, nosotros pasamos de esto a esto. Mira, estos 2 años. Aquí empezamos, mira el año 1, mira el año 2, cómo mejoramos los números. ¿Qué tú crees que va a pasar en el año 3? Estamos trabajando. Claro. Y mira, y esto estamos haciendo, y esto estamos haciendo, y esto estamos haciendo. ¿Qué va a decir el banco? No, esta persona está organizada, esta persona sabe para dónde va, vamos a empezar a otorgarle crédito para que entonces ese crecimiento sea exponencial y no solamente con su capital, lo cual me parece súper interesante. Ahora, ¿qué pasa? Amigos que nos están viendo, el problema es que la gente no quiere hacer su tarea. Sí. Entonces necesitamos que tú hagas tu tarea. Y si tú haces tu tarea, tú vas a poder lograr muchas cosas en la banca. Te lo digo yo, que duré muchos años en análisis de crédito, viendo empresas, viendo negocios que fueron creciendo durante esos años, pero estaban organizados, sabían algo importantísimo, el uso del crédito, sabían para qué exactamente iban a usar su dinero, se enfocaban en eso y los resultados estaban ahí. Es así. Tú, Ricardo, con tu arduo crecimiento, que nosotros te hemos apoyado y sabes que cuentas conmigo siempre. De hecho, nosotros todos los días dialogamos. Dime, ¿qué tenemos? ¿Cómo vamos? Exacto. ¿Cómo tú ves el panorama económico? Que el A ban- Abimael no le van a caber los clientes. no, de paso, pero es que después de este episodio. y hay que entender eso. O sea, el banquero es tu amigo. Claro, debería ser Yo he así. tenido la oportunidad y de verdad, ahora llegué aquí y tener la oportunidad de poder tener a alguien que te pueda apoyar y te pueda dar la mano. Inclusive una vez escribí un libro y justamente hablaba de eso, de que si tú puedes ir donde tu banquero y pedirle dinero y tu banquero puede confiar en ti para poder crear un esquema interesante, créeme que va a ser un valor agregado. Y lo que tú dices es el mismo contable. Y yo voy más allá de lo del contable, yo también voy con el financiero. Porque a veces el contable ve los números duros y los números que ya pasaron, pero Sí. el financiero te ayuda también en lo mismo que dije al principio, que era el flujo que yo necesito tener constantemente Claro. para mi propio dinero, para no estar el día hoy 13, cómo yo voy a pagar la nómina en 2 días. Exacto. Proyectar Entonces, esos gastos. Si tú todavía te estás preguntando cómo yo voy a pagar el día 15, cómo yo voy a pagar la nómina, empieza a buscar un financiero que te quiera ayudar, que te quiera asesorar, que te quiera más o menos estructurar también cómo tu empresa va a funcionar, porque yo sé lo que es estar ahogado y tener la soga al cuello y decir, cónchale, este es el momento, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? Y emocionalmente eso te va a drenar a ti, y si tú te drenas, eso drena tu negocio. Entonces nosotros, el factor de error de un emprendedor es muy mínimo, porque una empresa grande le pasa un error y no pasa nada. Ujú. Una empresa pequeña comete un error y pierde su nómina del mes. Claro. Claro. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Y también, obvio, yo siempre voy a ser un fiel apoyador de la motivación, de la transformación, de estar cambiando, de la mentalidad que se necesita, de cómo yo necesito estar pensando, cuál es mi mentalidad. No es solamente, como dice, el joseador, el hustle mentality del emprendedor. El emprendedor que más gana no es el que está hustling todo el tiempo, necesariamente. Eso es importante y difícil de poder cambiar. Claro. Claro. Y una palabra importante que dijiste, emprendedor. Ajá. Dada esta palabra, ¿pudieras tú decirnos en algún momento de tu trayectoria, pensaste desistir? ¿Pensaste cambiar? ¿Pensaste decir, no puedo? ¿Qué te llevó a tú seguir adelante? Por eso te digo lo de la mentalidad. Yo no sé si fue que yo fui criado de una manera diferente y en ese sentido mi papá siempre me decía, dale. Y mi papá siempre me apoyó mucho en eso. Yo sí soy uno de los que digo de que si yo voy a hacerlo, yo lo voy a hacer. Y mi mujer me lo dice, me dicen mis amigos. Si yo dije, mira, yo quiero hacer tal cosa, yo la voy a buscar la manera de que eso ocurra. Ahora, muchas veces yo digo, ¿para qué seguir con esto? Si yo me empleo me voy a ganar mucho más de lo que estoy ganando en el día de hoy. Lo he considerado, lo considero, lo veo, empleando. Sí, todo funciona, pero siempre nosotros tenemos que estar. Lo que sea que yo vaya a hacer, me tiene que dar crecimiento. Entonces, yo con esto quiero aclarar algo. Como emprendedor, quitarme siempre va a ser una opción, porque como todo en la vida, el que se casa, en algún